Para el día de hoy vamos a dar continuación a nuestra lectura de este gran santo como es San Juan Bosco. Esta parte hay diferentes temas como es el Padre Cafaso. El Padre Cafaso fue el sacerdote que fue el primer educador y profesor de San Juan Bosco en su niñez a los 11 años. Viene la parte de la incertidumbre. Vamos a ver por qué la incertidumbre en la vida de San Juan Bosco, la división de los bienes familiares, la escuela de Castelnuovo, músico y sastre. Entonces, para el día de hoy se nos propone diferentes temas que vamos a escuchar, qué nos quiere regalar este santo de su vida y qué enseñanzas podemos sacar para nuestra vida cotidiana. Aquel año, la divina providencia me relacionó con un nuevo bienhechor, don José Cafaso, de Castelnuovo de Astiz. Era el segundo domingo de octubre del año 1830 y celebraban los habitantes del Murialdo la maternidad de la Santísima Virgen, solemnidad principal en la población. Unos están en las faenas de la casa o de la iglesia, mientras otros se convertían en espectadores o tomaban parte en juegos, pasatiempos diversos. A uno solo vi alejado de todo espectáculo. Era un clérigo pequeño de estatura, de ojos brillantes, aire afable y rostro angelical. Se apoyaba contra la puerta de la iglesia, quedé como subyugado con su figura y aunque yo rozaba apenas los 15 años, sin embargo, movido por el deseo de hablarle, me acerqué y le dije: «Señor cura, ¿quiere ver algún espectáculo de nuestras fiestas? Yo le acompañaré con gusto a donde desee». Me hizo una señal que me acercase y empezó a preguntarme por mis años, por mis estudios, si había recibido la primera comunión, con qué frecuencia me confesaba, a dónde iba al catecismo y cosas semejantes. Quedé como encantado de aquella manera edificante de hablar. Respondí gustoso a todas las preguntas. Después, casi para agradecerle su amabilidad, repetí mi ofrecimiento de acompañarle a visitar cualquier espectáculo o novedad. Todos hermanos, aquí como una pequeña enseñanza, que algo es de resaltar cuando una persona es de Dios, es decir, que frecuenta la Santa Misa, se confiesa, comulga, reza el Santo Rosario, hace visitas al Santísimo, hace obras de caridad y entre otras cosas más. Algo que identifica muy plenamente a una persona de Dios es que su rostro es un rostro angelical, brillante, un rostro alegre, que con solo él muestra esa alegría, ese gozo por el amor de Dios. Así tal como le pasaba a Moisés. Cuando Moisés tenía ese encuentro con Dios, lo leemos en el Antiguo Testamento, que él cuando tenía esos encuentros con Dios, le queda su rostro tan radiante que le tocaba cubrirse con un velo mientras le pasaba este suceso. Por otra parte, una bonita enseñanza que podemos sacar es de que a pesar de que el pueblo estaba en fiestas, que eran fiestas patronales a la Santísima Virgen María, que unos cantaban, otros bailaban, otros estaban en las cosas de la casa, otros en las faenas de la iglesia, otros estaban en juegos, en pasatiempos diversos. Cuando uno realmente desea alcanzar la santidad, aunque el mundo le ofrezca diferentes opciones supuestas de divertirse, pues ¿qué uno debe hacer? Apartarse de esas cosas. Y aquí ahí tenemos el ejemplo que el señor cura, a pesar de que está en medio de todo ese bullicio de la gente, de una y otra cosa, sin embargo, él nos dice a través del texto que él se encontraba aparte de los demás. Continuamos. ¿Qué más enseñanzas podemos sacar en esta tarde? Mi querido amigo, dijo él, el sacerdote, los espectáculos de los sacerdotes son las funciones de la iglesia. Cuanto más devotamente se celebran, tanto más agradables resultan. Nuestras novedades son las prácticas de la religión, que son siempre nuevas, y por eso hay que frecuentarlas con asiduidad. Yo solo espero que abran la iglesia para poder entrar. Entonces aquí el sacerdote nos está diciendo que lo más hermoso
es participar de una Santa Misa, porque el valor de una Santa Misa es incalculable y ahí es el mismo Dios que se hace presente y es tan majestuoso, tan maravilloso, que solamente porque Dios lo quiso así, en el momento que el sacerdote hace la consagración, el mismo Dios se baja a los cielos y se queda en ese pedacito de pan. Me animé a seguirle la conversación y añadí: es verdad lo que usted dice, pero hay tiempo para todo, tiempo para la iglesia y tiempo para divertirse, dijo San Juan Bosco. Él se puso a reír y terminó con estas memorables palabras que fueron como el programa de acciones de toda su vida. Quien abraza el estado eclesiástico, es decir, se entrega al Señor, y nada de cuanto tuvo en el mundo debe preocuparle, sino aquello que puede servir para la gloria de Dios y provecho de las almas. Entonces, admiradísimo, quise saber el nombre del clérigo, cuyas palabras y porte publican tan aclaras el Espíritu del Señor. Supe que era el clérigo José Cafaso, estudiante de primer curso de teología, del cual ya había oído hablar en diversas ocasiones como de un espejo de virtudes. Entonces, como otra enseñanza, es que cuando abrazamos el camino de Dios, el alcanzar realmente la santidad, lo único que nos debe preocupar son las cosas verdaderas, las cosas eternas, es decir, las cosas de Dios, porque las cosas de este mundo son tan pasajeras que en un instante se acaban. La muerte del padre Caloso fue para mí un desastre irreparable. Lloraba sin consuelo por el bienhechor fallecido. Cuando estaba despierto pensaba en él, soñaba con él cuando dormía. Tan adelante fueron las cosas que mi madre, temiendo por mi salud, me mandó por algún tiempo con mi abuelo en Capriligio. En aquel tiempo tuve otro sueño en el cual se me reprendía ásperamente por haber puesto mi esperanza en los hombres y no en la bondad del Padre Celestial. Siguiente enseñanza, hermanos. Atención, siguiente enseñanza. Debemos poner la confianza en Dios, no en el sacerdote, no en el ser humano. El ser humano es cambiante y en cualquier momento te puede traicionar, así como tú y yo, que somos hechos del mismo barro, mientras que Dios nunca nos va a fallar. Entonces aquí San Juan Bosco, al ver que su bienhechor había fallecido, pues se sumergió en la tristeza, la melancolía, y entonces ahí es cuando Dios, a través de un sueño, le hace su jalón de orejas por haber puesto la confianza en el sacerdote y no en la divina misericordia de Dios. Mientras tanto, yo pensaba siempre en adelantar en los estudios. Veía varios buenos sacerdotes que trabajaban en el Sagrado Ministerio, pero no podía acomodarme a un trato familiar con ellos. Me ocurrió a menudo encontrarme por la calle con mi párroco y su vicario. Los saludaba desde lejos y cuando estaba más cerca les hacía reverencia, pero ellos me devolvían el saludo de un modo seco y seguían su camino. Muchas veces, entristecido, decía para mí y también a los otros: si yo fuera sacerdote, me comportaría de otro modo. Disfrutaría acercándome a los niños, conversando con ellos, dándoles buenos consejos. Qué feliz sería si pudiese charlar un poco con mi párroco. Con el padre Caloso tenía esta suerte, y qué lástima que ahora ya no la tenga ya. Siguiente enseñanza, hermanos, que si vemos un sacerdote serio, tal vez mal geniado, no lo critiquemos, antes bien procuremos entablar una conversación con él si podemos ayudar en algo, y si no se puede, sencillamente, pues oremos por él para que la necesidad por el cual esté pasando este sacerdote, Dios se encargue de suplirle y ayudarle en las necesidades que él esté pasando. No nos convirtamos en jueces, sino antes bien convirtámonos
en padrinos de oración por todos nuestros sacerdotes, para que sean santos sacerdotes según el corazón de Dios. Por otra parte, San Juan Bosco decía que si él fuera sacerdote, pues estaría muy alegre de acercarse a los niños. ¿Y en relación a qué? Pues que Jesús, cuando estaba predicando, se le acercaron unos niños y los apóstoles. En ese tiempo, los niños y la mujer pues no eran valorados igual que al hombre. Y entonces, por tal motivo, los apóstoles hacen el regaño a los niños que no molesten, pero Jesús, que es la divina misericordia, que dijo: dejen que vengan los niños a mí. Por tal motivo, también nosotros debemos siempre ser personas agradables, que demos buen ejemplo a nuestros pequeños infantes, quienes son el futuro del mañana. Mi madre, viéndome siempre afligido a causa de las dificultades que se oponían a mis estudios, sabiendo que no podía obtener el consentimiento de su hermano mayor, Antonio, que ya pasa más de los 20 años, determinó hacer la división de los bienes paternos. Había una gran dificultad, ya que José, el hermano mayor, y yo éramos menores de edad. José y San Juan Bosco eran menores de edad y precisaba haber muchas diligencias y soportar gastos considerables. Con todo, en poco tiempo se realizó aquella determinación. Así que la familia se arroja a mi madre, a mi hermano José, que quiso vivir conmigo sin dividir las partes. Mi abuela había muerto hacía 11 años. Cierto que con aquella división se me quita un gran peso de encima y se me da la plena libertad para seguir los estudios. Pero, para cumplir las formalidades de la ley, se precisaron varios meses, con lo que no pude ir a las escuelas públicas de Castelnuovo, hasta cerca de la Navidad del año 1830, cuando yo ya tenía 15 años. Aquí San Juan Bosco nos está comentando que ya el hermano mayor tenía 20 años y que se hizo la división de los bienes, o sea, se hizo la repartición de herencias por partes iguales, y que él y su hermanito mayor pues deciden no dividir nada y vivir juntamente con su madre. La entrada en una escuela pública con un nuevo maestro, después de haber estudiado en privado, fue para mí desconcertante. Tuve casi que comenzar la gramática italiana para pasar luego a la latina. Durante algún tiempo iba desde casa todos los días a la escuela del pueblo, pero lo más crudo del invierno se me resulta casi imposible. Entre las 2 idas y las 2 vueltas hacía cerca más de 20 kilómetros caminando por día. Así que me pusieron pensión con un buen hombre que se llamaba Juan Roberto, sastre de profesión, muy aficionado al canto gregoriano y a la música vocal. Otra enseñanza, que cuando realmente hay deseos de aprender, este santo, a pesar de que tenía que caminar 20 kilómetros a diario para poder ir a estudiar, aún él continuaba. Pero entonces, obviamente, como él tenía una madre, que era una madre que tenía el temor de Dios y que confía en Dios, pues la divina providencia permitió de que San Juan Bosco consiguiera una habitación en arriendo en el pueblo para que no tuviera que caminar esos 20 kilómetros. Como tenía bastante buena voz, me di con ardor el arte musical, de modo que en pocos meses logré formar parte del coro y ejecutar los solos con éxito. Deseando además ocupar las horas libres en alguna otra cosa, me puse a hacer desastre. En poquísimo tiempo aprendí a pegar botones, a hacer ojales, costuras simples y dobles, y aprendí a cortar camisas, pantalones, chalecos, y me parecía que era ya todo un señor sastre. Entonces San Juan Bosco nos está diciendo que él descubrió que tenía una excelente voz para el canto y formó parte de ese coro del cual pertenecía a ese señor a donde llegó a vivir. Y segunda parte, él dice que
para no perder el tiempo, el poquito tiempo que le quedaba, pues él sencillamente aprendió a ser sastre, es decir, que en vez de perder el tiempo, irse a ir a jugar con los amigos, ir a aprender cosas malucas, hacer comentarios indeseables, pues simplemente él más bien de ir a perder el tiempo, aprovechó el tiempo aprendiendo una nueva tarea como es el ser sastre. Mi amo, al verme adelantar en su oficio, me hizo propuestas bastante ventajosas para que me quedara a trabajar definitivamente con él, pero mis planes eran otros. Yo quería adelantarme en los estudios, por eso, mientras me ocupaba en muchas cosas para evitar el ocio, hacía todos los esfuerzos posibles para alcanzar el fin principal. Entonces, siguiente enseñanza, que a San Juan Bosco, a donde él está habitando, le están ofreciendo buenos trabajos, un buen dinero, pero sin embargo, él dijo, no, a mí no me interesa el dinero, a mí me interesa es estudiar y avanzar para alcanzar mi sacerdocio. A pesar de que tuvo la tentación de ganar más cantidad de dinero, más dinero, él prefirió ocupar su tiempo en otros planes, en otros oficios, con tal de evitar el ocio, pero su objetivo siempre lo tenía muy claro, alcanzar el santo sacerdocio. Durante aquel año tropecé con algún peligro por parte de ciertos compañeros, es decir, no faltó la tentación. Querían llevarme a jugar durante las horas de la clase y como yo sacara la excusa de que no tenía dinero, me sugerían la forma de reunirlo robando a mi amo y también a mi madre. Para animarme a ello, me decía uno de ellos, póngale cuidado la manera de cómo el mal nos puede tentar de una manera tan suave que parece que no fuese pecado. Amigo, ya es hora que despiertes. Hay que aprender a vivir en este mundo. Quien tiene los ojos vendados no sabe por dónde camina. Ea, arréglate para tener dinero y gozarás también tú de las diversiones de tus compañeros. Como quien dice, ¿qué nos está diciendo aquí el texto? ¿Qué está proponiendo el maligno a través de este niño? Avíspase, sea ventajoso y aprovéchese de la oportunidad, que nadie se da cuenta. Y esas son las tentaciones que hoy en día tenemos en el mundo. San Juan Bosco dice, respondí así, no entiendo lo que quieres decir, pero me parece que con tus palabras me aconsejas al juego y al robo, es decir, al pecado. Pero tú no recuerdas que el séptimo mandamiento no es hurtar, no es robar. El que roba es un ladrón, y los ladrones acaban muy mal. Además que mi madre me quiere mucho, y si le pido dinero para cosas que no estén mal, me lo dará. Sin su permiso nunca he hecho nada. No quiero comenzar ahora a desobedecerla. Si tus compañeros hacen eso, no son buenos. Si no lo hacen y lo aconsejan a los otros, son unos pícaros y unos malvados. Estas palabras corrieron de boca en boca y nadie se atrevió a hacerme tan indignas propuestas. Entonces, siguiente enseñanza, cuando alguien nos llegue con propuestas que no van de acuerdo a la ley de Dios, simplemente tenemos que decir no y punto. Y alejarnos de esa clase de personas, porque hay veces que uno piensa que por intentarles hablar de Dios, hay el peligro de que termines cayendo en las manos equivocadas. Uno puede evangelizar, pero teniendo precaución de que la otra persona no te vaya a jalar a causar el pecado. De esta forma, pude fácilmente elegir un grupo de amigos que me querían y obedecían como los de Murialdo. Mis cosas iban tomando muy buen cariz cuando un nuevo incidente vino a trastornarlas. El señor Virano, mi profesor, fue nombrado párroco en Mondonio, la diócesis de Asti,
En abril de aquel año de 1831, nuestro querido maestro tomaba posesión de su parroquia y le sustituía a otro, Nicolás Mongolia, que con su incapacidad para la disciplina casi echó a perder cuanto había aprendido en los meses anteriores. Como quien dice, a medida que va pasando la vida, pues no faltan las dificultades y no faltan las tentaciones. Pero si confiamos en esta Santa Madre, como es la Virgen María, y nos acogemos a su amor, a su pureza intercesión ante Dios, pues sí o sí, algún día alcanzamos la meta, y la meta es la santidad. El sueño en que se le reprendió por no haber puesto su esperanza en el Padre Celestial y sí en los hombres, es probablemente el que se lee en el año 1244. Juan contó a su paisano José Turco haber visto en sueños a una gran señora que conducía un inmenso rebaño y que acercándose a él y llamándolo por su nombre le había dicho: mira Juan, mira Juanito, todo este rebaño lo entrego a tus cuidados. El asustado preguntó: pero ¿cómo voy a hacer para cuidar de tantas ovejas y corderitos? ¿Dónde encontrarles pastos? A lo cual replicó la señora: no temas, yo te ayudaré. Este pequeño pasaje está haciendo en relación a cuanto a los sueños que San Juan Bosco había tenido en su niñez y nuevamente cuando fue reprendido por confiar en los hombres y no en Dios. San Juan Bosco ruega por nosotros.